Bien, vamos a partir revisando la unidad 3, que es el comportamiento del productor y la oferta. En las unidades anteriores miramos el comportamiento del consumidor por un lado, y por otro lado pudimos revisar también el comportamiento de la demanda, ¿verdad? Esto significa cómo se comportan los consumidores al momento de comprar, cuáles son las posibilidades de compra que se generan respecto de una renta o una restricción presupuestaria, y siempre generando una compra de una cantidad X a un precio de X más una cantidad Y a un precio de Y para generar la restricción presupuestaria, y desde ahí ver cuáles son los máximos del consumidor respecto del gasto de toda la renta. En esta unidad vamos a revisar la función de tecnología de producción de la empresa, es decir, cuánto es lo que la empresa pudiese producir, cuáles son los rendimientos a escala de una empresa, las isocuantas, isocostos y el óptimo del productor, que es símil a el óptimo del consumidor, pero desde una mirada de la oferta, y la función o estructura de costo de una empresa a corto y largo plazo. Por otro lado, en la unidad 3.2 vamos a revisar la oferta de una empresa, es decir, cuánto es lo que está o tiene posibilidades de ofrecer o producir, cuáles son las condiciones de entrada, salida y cierre de una empresa a corto y largo plazo, la función de oferta de mercado, los determinantes de la oferta de mercado y finalmente la elasticidad precio de la oferta a corto y largo plazo. ¿Cómo decide un productor qué cantidad va a producir? Porque en cualquier tipo de negocio, en cualquier empresa, ya sea una producción de automóviles o un carrito que venda sopaipillas, siempre ese productor va a tener que tomar la decisión de cuánto producir. En el caso de los autos, va a tener que decidir qué cantidad de autos puede producir respecto de la mano de obra y la tecnología que tiene implementada, y por otro lado, la persona que vende sopaipillas tiene que decidir qué cantidad de sopaipillas va a vender respecto de la cantidad de aceite, la cantidad de gas o la posibilidad de compradores que tiene, ¿verdad? Desde esa figura, la producción en una empresa no es otra cosa que un proceso de transformación de factores productivos en productos finales, o materias primas en productos finales. Aquí se hace una conversión de materias primas o de recursos naturales en productos finales. Y los factores producidos son capital, que lo vamos a identificar con la letra K, que son activos físicos como maquinaria, fábricas, terrenos, etc. El trabajo, que se va a identificar con la letra L, que son los trabajadores cualificados y no cualificados que realizan este trabajo. Y las materias primas, que son los insumos o inputs para la producción, por ejemplo, la harina en el caso de la producción de pan. Entonces existe una función de producción que relaciona los factores productivos y la producción resultante, describe lo que es técnicamente viable cuando una empresa produce eficientemente, y es una función que está dada por el capital de trabajo y el capital y el trabajo. Entonces, para poder definir cuánto es la cantidad total que la empresa puede producir, se utiliza la función que de alguna manera relaciona capital y trabajo. Esto indica entonces el máximo nivel de producción que podrá obtener la empresa con cada combinación específica de los factores con una tecnología ya dada, en el caso de los ejemplos que vamos a revisar. Ahora, esta función de producción tiene un horizonte temporal, porque no es lo mismo una producción o una función de producción a corto o a largo plazo. En el corto plazo hay un periodo de tiempo, ¿no?, en el que no es posible alterar todos los factores de producción. Se considera por lo general el trabajo como un factor variable y el capital como un factor fijo a corto plazo. Esto significa que a corto plazo el capital es un factor fijo, todo lo que es terrenos, estructuras y maquinaria, y por otro lado el trabajo o el personal es un factor variable. Pero a largo plazo, que es un periodo de tiempo que permite que los factores sean todos variables. Entonces el plazo está definido por la capacidad de la empresa de hacer modificaciones y del mercado para ofrecer los insumos.
Esto es importantísimo porque efectivamente en las empresas, cuando hablamos de generar modificaciones, estamos hablando de mejorar o cambiar maquinaria, con maquinaria más avanzada, ampliarse en caso de que tengan espacios que permitan generar mayor producción, mejorar la tecnología. Y por otro lado, respecto de la mano de obra, también existe la posibilidad siempre de aumentar mano de obra o especializarse en mano de obra distinta. Por lo tanto, el plazo va a definir si es que estos factores de producción pueden o no alterarse. Ya sabemos y estamos revisando que en el corto plazo el capital se va a tomar como factor fijo. Aquí hay una función de producción a corto plazo con un factor variable. Podemos ver por el lado de el producto, la cantidad producida, y por el lado de trabajo, cómo se comporta la curva. Podemos ver que puede ser creciente hasta un minuto en que ya se transforma en decreciente. Y a largo plazo podemos revisar o ver que aquí hay un mapa distinto en donde podemos revisar trabajo, capital, y vemos cómo la producción pudiese ir aumentando respecto del aumento también de capital y de trabajo, ¿no? Entonces, si existen cambios en la tecnología, la función de producción se va a modificar, porque una mejora tecnológica permite obtener un mayor nivel de productos con los factores dados de producción. Aquí vemos un dibujo que grafica perfectamente lo que estamos conversando, dado que generar o arar un terreno con un caballo y un arado manual es muy distinto respecto de la eficiencia y la hora utilizada cuando cambiamos o generamos el mismo trabajo con un tractor y un arado mecanizado. Entonces podemos ver que los cambios en la tecnología, o con los cambios en la tecnología, la producción en un periodo de tiempo va a ir aumentando respecto del trabajo en un periodo de tiempo. La productividad puede aumentar si mejora la tecnología, aunque disminuyan los rendimientos del trabajo, o aunque disminuyan los rendimientos de trabajo. De todas maneras, la producción va a aumentar dado que la tecnología es mucho mejor. Sí, aquí podemos ver cómo los aumentos de tecnología nos van generando espacios de crecimiento en la producción, aunque de todas maneras luego se transforme en un rendimiento decreciente. ¿Sí? Esto es porque la capacidad tecnológica genera un mayor o una mayor capacidad de producción respecto de las horas empleadas en un periodo de tiempo. Como veíamos en el dibujo anterior, estar 8 horas generando un trabajo de arado manual es bastante menos eficiente o menos productivo que las mismas 8 horas en un tractor con un arado mecanizado. La diferencia en ambos temas tiene que ver con la cantidad de terreno. Por lo tanto, aquí nuevamente aparece que esta posibilidad de aumentar la tecnología también tiene que ver con la cantidad de terreno. Ahora, sin duda alguna, arar de manera mecanizada rinde muchísimo más en horas que el arado manual. Bien, por lo tanto, el primer análisis es si se podrían comparar las funciones de producción de trigo de una empresa japonesa y una empresa chilena. Esto va a depender sin duda de la capacidad de tecnología, ¿sí? No necesariamente o no siempre el análisis es igualitario a la cantidad de horas trabajadas, porque el supuesto más importante es que tanto los japoneses como los chilenos van a trabajar las mismas 9 horas diarias. Pero efectivamente la comparación de las funciones de producción de trigo en una empresa chilena y japonesa pudiese ser similar, siempre y cuando la tecnología también lo fuese, porque estamos suponiendo que las horas trabajadas son las mismas. Bien, respecto de los productos, existe un producto medio, que es una producción total por unidad de un determinado factor. Solamente aquí es la división de la producción total con un factor o por un factor determinado. Y el producto marginal, que es la producción adicional obtenida cuando se incrementa un factor productivo en una unidad, siempre y cuando el capital sea variable. Por lo tanto, aquí está la variación de la producción respecto de la variación de la cantidad de capital o trabajo.
Tenemos entonces el producto medio por un lado y el producto marginal por otro. Existe una función de producción con un factor variable entonces, que es la relación entre los trabajadores y toneladas de arroz por hectárea en el caso que estamos revisando. En el primer gráfico podemos ver la producción total, ¿verdad? Y la cantidad de trabajadores. Podemos ver que en la tabla a un trabajador se produce 1 tonelada de arroz, y producto marginal y producto medio son similares. Pero ya cuando avanzamos a 2 trabajadores, vemos que se puede producir 3 toneladas de arroz, pero el producto marginal es de 2 y el producto medio es 1,5. ¿Sí? El producto medio es 1,5, como veíamos en la fórmula anterior, se divide entonces las 3 toneladas en 2 trabajadores. Y la variación del producto marginal es de 2 toneladas entre un trabajador y 2 trabajadores. Podemos ver entonces que el gráfico, luego de realizar el trabajo de graficar la tabla, podemos ver que el producto medio se genera como aparece en la curva azul, y el producto marginal nos muestra que efectivamente después de 4 trabajadores ya empieza a ser marginal la producción. A pesar de que por supuesto sigue aumentando el producto total, pero se genera un quiebre en el producto marginal, como lo vemos aquí. De 4 ya empieza a decrecer el producto marginal que se genera por cada trabajador ingresado. Existe la ley de rendimientos marginales decrecientes, que nos indica que si aumenta el uso de un factor mientras los demás permanecen constantes, cambia la producción adicional obtenida. Por lo tanto, tenemos que a la izquierda del gráfico existen rendimientos marginales crecientes, pero a la derecha del gráfico existen rendimientos marginales decrecientes, incluso que podrían ser negativos, que es lo que estamos viendo en la lámina anterior. Dado que cuando ingresa, por cada ingreso de un trabajador, después de que tenemos 4 trabajadores, el producto marginal ya comienza a ser decreciente. Por lo tanto, la función de producción con un factor variable, vamos a tener 3 etapas, siempre, en donde tenemos factores decrecientes, y luego ya llegamos a un máximo técnico con rendimientos decrecientes en la producción total. Entonces tenemos un producto marginal máximo, un producto marginal igualitario, y un producto ya que después se transforma en decreciente. El óptimo técnico está en la etapa 2, cuando se intersectan el producto medio con el producto marginal. Por lo tanto, en alguna prueba futuro lo que podemos preguntar es que se ubique en qué etapa se encuentra el productor de acuerdo al análisis que se esté realizando. Entonces, en la primera etapa, el producto marginal es mayor que el producto medio, por lo tanto es creciente cuando es igual a 0, perdón, cuando es mayor a 0, ¿sí? Con capital fijo. En la segunda etapa, el producto medio es mayor que el producto marginal, el producto medio es mayor que 0, ¿sí? Y en la tercera etapa, el producto marginal ya es menor a 0. Entonces los productores se ubican en la segunda etapa, donde alcanzan la mayor eficiencia. Es aquí donde existe la mayor eficiencia del trabajo, en este sector, segunda etapa. ¿Sí? Porque la producción está totalmente creciente y todavía no llega al punto de transformarse en decreciente. Ahora aquí tenemos un ejemplo de función de producción en el corto plazo. Tenemos un factor variable, tenemos que la cantidad con un factor productivo que está fijo, que es el capital. Entonces tenemos trabajadores al mes entre 0 y 7, y la producción de quintales de trigo al mes que va entre 0 y 483. Por lo tanto, el producto total es igual al producto físico total. El producto medio entonces, como ya veíamos anteriormente, es la cantidad dividido en el factor variable, que son los trabajadores. Entonces tenemos que el producto marginal es un cambio en el producto total debido a un cambio en una unidad en el uso de insumo variable, manteniendo el capital fijo.
mientras que el producto marginal es la variación de la cantidad respecto de la variación de los trabajadores, o la derivada simple de la cantidad dividida en la derivada simple de los trabajadores, ¿no? No es la cantidad producida por la última unidad del factor variable, es el cambio en la producción total, provocada por el cambio en las unidades contratadas y empleadas a un factor variable. Entonces, podemos ver que tenemos que realizar la tabla para ir definiendo cuáles son los productos medios y por otro lado los productos marginales respecto de la cantidad de quintales de trigo al mes producidos. Entonces tenemos la relación del producto marginal y el producto medio, aplicando las diferencias respecto de la cantidad. Vamos a tener por un lado nuestra tabla de producto medio y nuestra tabla de producto marginal. Entonces tenemos que si aplicamos diferenciales nos va a quedar la función que estamos revisando aquí, ¿verdad? El último término tiende a 0, que es la derivada del segundo orden. Por lo tanto tenemos que el producto medio es igual al producto marginal. Ahora, con los datos de la tabla, por ejemplo, tenemos que el producto marginal va a ser igual a 85 más 3 al pasar de 2 a 3 trabajadores son 130. Pero al pasar de 6 a 7 trabajadores ya se transforma en negativo y son menos 27. ¿Sí? Entonces, lo interesante, lo importante de esto es que cuando nos aparecen estos datos, lo que tenemos que obtener inmediatamente es el producto medio y el producto marginal aplicando la fórmula solamente de dividir la cantidad producida por la cantidad de trabajadores y por otro lado las variaciones que van existiendo en el producto marginal respecto de la incorporación de cada trabajador, que es el factor variable. O aplicar fórmula como estamos revisando aquí, con derivada simple respecto de esta función, que es la relación que tenemos entre cantidad total y los trabajadores que son el factor variable. Entonces, en corto plazo, tenemos un concepto que es la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, que es un sistema o en un sistema productivo en el cual se mantienen constante la tecnología y todos los insumos menos uno. A medida que se agregan o incrementan iguales del insumo variable, la producción crecerá a una tasa evidentemente creciente en la primera fase, para luego crecer a una tasa decreciente, alcanzando un máximo y posteriormente comenzar a disminuir, que es lo que nos marca la curva en las 3 etapas. La ley entra en vigencia cuando la producción comienza a crecer a una tasa decreciente. Esta ley es una aseveración empírica de la realidad, no una norma, y solo se cumple si cambia la cantidad del factor variable manteniendo los demás fijos. No cambia la tecnología y los coeficientes de la función de producción son variables. No se trabaja entonces con funciones de producción de proporciones fijas, sino que tienen que ser variables. Estas son las 3 condicionantes para que se cumpla la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes y son 3 variables copulativas. Entonces, si miramos un análisis geométrico del producto total, el producto medio y el producto marginal, vamos a tener que el producto medio es la pendiente del rayo que une el origen con cualquier punto de la curva. Y el producto marginal es la pendiente de la curva en cualquier punto. Entonces tenemos que en el punto A, ¿verdad? Ocurre que el producto marginal es máximo y es el punto de inflexión de la función de producción. Luego tenemos en el punto B que el producto medio es máximo, como podemos ver acá. Y tenemos en el punto C que el producto total es máximo y el producto marginal es 0. Aquí está el producto marginal y aquí está la producción total, que es la máxima. Aquí tenemos en el punto B el máximo punto de la producción media y el punto A efectivamente es el producto marginal, que es máximo. Aquí es donde obtiene el máximo el producto marginal. ¿Sí?
Bien, un ejemplo de función de producción en el corto plazo. Vamos a demostrar lo que ocurre en el punto B, en donde se iguala el producto marginal con el producto medio. Para esto vamos a optimizar la función del producto medio aplicando el método clásico de optimización. Entonces, en el paso 1, obtenemos e igualamos a 0 la primera derivada. Con esto encontraremos el punto crítico. Tenemos entonces la resolución, ¿cierto?, de la definición anterior, cuando igualamos a 0. Pero tenemos que la derivada de la cantidad respecto de la derivada del trabajador sería igual al producto marginal. Y la cantidad por o dividido en trabajadores sería igual al punto medio. Por lo tanto, el producto marginal es igual al punto medio. En el paso 2, obtenemos la segunda derivada y comparamos nuevamente con 0. Con esto determinamos si se trata de un punto mínimo o un punto máximo. Entonces tenemos nuevamente que realizar el ejercicio de derivada. Tenemos con 2 por el producto marginal, menos 2 por la función de cantidad dividido en trabajadores, nos va a dar el punto medio y el punto marginal del óptimo respecto de la igualdad del punto marginal y el punto medio. Entonces la condición de máximo, es decir, que el producto marginal corta al punto medio o al producto medio en el punto máximo del producto marginal. En el análisis de zonas o regiones de operación, tenemos entonces que en la zona 1, el producto medio está aumentando, por lo que no es conveniente trabajar en ella según aumente el uso del factor de trabajo, porque no se alcanza el máximo del punto medio. En la zona 2, que está entre el punto B y C, el producto medio alcanza su máximo, y aun cuando es decreciente, el producto total está aumentando hasta el punto C, donde el producto marginal es igual a 0. La decisión entonces del punto de operación, o cuánto producir, dependerá del precio de los factores productivos de capital y trabajo, que denotaremos por R y W respectivamente. Y en la zona 3, en donde ya alcanzamos el punto C, el producto total disminuye al emplear mayor cantidad de trabajadores, por lo tanto no es conveniente situarse en esta zona. De la relación deducida anteriormente entonces, tenemos que el producto marginal es igual al punto medio, más la cantidad de trabajadores que podemos inferir entonces respecto de la derivada del punto medio, lo siguiente. En el punto A, si el punto medio es creciente, entonces el producto marginal es mayor al producto medio. En el punto B, si el producto medio es constante, entonces el producto marginal es igual al producto medio. Y en el punto C, si el producto medio es decreciente, entonces el producto marginal es menor al producto medio. Entonces, dado lo anterior, siempre se opera en la zona 2, es decir, en algún punto de dicha zona. El punto específico dependerá de las productividades marginales de los factores, además de los precios de los factores productivos, que es lo que analizará el óptimo técnico del productor. Aquí hay otro ejemplo que dice, dada la función de producción 100L más 30L al cuadrado menos 4L al cubo, grafique Q, producto medio y producto marginal. B, calcule el óptimo técnico y el máximo técnico, y C, encuentre el intervalo donde es eficiente producir. Entonces, de los datos se generan las gráficas, que ustedes las podrán revisar particularmente. Tenemos que el gráfico, evidentemente, por la función genera la curva de producto marginal decreciente. El óptimo técnico, entonces, por un lado ya sabemos que es la igualdad entre el producto marginal y el producto medio. ¿Sí? Esto lo podemos obtener entonces como reemplazando o resolviendo respecto de la función, ¿verdad? Se resuelve entonces, se obtiene el óptimo técnico, que sería L igual a 3,75, lo llevamos a 4, y el máximo técnico, que es la derivada de Q respecto de la derivada de L, sería entonces 100 más 60L menos 2L al cuadrado. Lo igualamos a 0, por lo tanto el resultado es L igual a 6.
Y el intervalo producto medio igual a producto marginal. Aquí igualamos el producto marginal entonces igual a 0 y nos darían los puntos 4 y 6 respectivamente. Ahora, a largo plazo, o la función de largo plazo, vamos a tener un concepto que llamamos isocuantas, que es la curva que muestra todas las combinaciones posibles de factores que generan el mismo nivel de producción con una tecnología dada. En este caso volvemos a la función de capital y trabajo. Y un mapa de isocuantas, que es un gráfico que muestra varias isocuantas utilizadas para describir una función de producción. Esto es similar al mapa que teníamos en el caso de los consumidores. Tenemos entonces una función de producción dada, en este caso es 4 por K por L. Tenemos la cantidad de capital, la cantidad de trabajo. Por lo tanto, aquí podemos construir un mapa de isocuantas respecto de la función de producción. ¿Sí? Tenemos entonces que en la primera curva la cantidad es 12, 24 y 48 respectivamente. ¿Sí? Que las tenemos aquí en estos tres grafiquitos. Entonces, las características de los isocuantas, primero, tienen pendiente negativa, son convexas hacia el origen y no se intersectan, que son características similares a las que veíamos en los mapas de consumidor. Y tenemos también una tasa de sustitución técnica, o TMST o RMST, que podemos mirar que a lo largo de la curva tenemos distintos niveles de tasa marginal de sustitución respecto del capital y el trabajo. Aquí podemos ver exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista numérico. Entonces, ¿qué punto de la isocuanta representaría un país subdesarrollado? ¿Es distinto a economías desarrolladas? Eso va a depender efectivamente de cuán desarrollado esté el capital de trabajo respecto de la tecnología, por ejemplo, y la maquinaria que utiliza. Efectivamente, independiente, por un lado, de la cantidad de trabajadores, porque están dispuestos a sustituir de alguna manera por maquinaria la cantidad de trabajadores que se ocupan. Entonces las isocuantas funcionan de alguna manera respecto de las proporciones fijos y sustitutos perfectos de manera similar a lo que veíamos en la teoría del consumidor. Podemos ver capital y trabajo respecto de sustitutos perfectos y capital y trabajo respecto de las proporciones fijas en productos complementarios. La isocuanta según Cobb-Douglas, ya ustedes conocen cuál es la teoría respecto de la importancia relativa que se le otorga o que le otorga el productor a los factores productivos, ¿sí? Respecto de alfa y beta. Y existe también el concepto de rendimientos de escala, que lo vamos a revisar en mayor detalle en las próximas clases, que es la tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementan los factores proporcionalmente. Entonces, aquí existen rendimientos constantes a escala, que los podemos revisar entre capital y trabajo respecto de los rendimientos constantes. Entonces vemos que van aumentando a medida que se generan producciones a escala. Existen entonces rendimientos de escala crecientes y rendimientos de escala decrecientes. Si tuviera que tomar una decisión en su empresa, ¿tendría sentido utilizar rendimientos de escala decrecientes? ¿Tienen relación los rendimientos decrecientes a escala con la ley de rendimientos decrecientes? Una pregunta para la casa, la vamos a revisar en la clase del miércoles en mayor detalle. Vamos a dejar planteado este ejercicio en la función de producción Q igual al capital elevado a 1/3 por el trabajo elevado a 1/3. Los rendimientos crecientes de escala constantes o decrecientes.
Y vamos a mirar la respuesta. Respecto de la empresa o cómo funciona o la producción de la empresa, tenemos los costos contables y los costos económicos. Por un lado, la contabilidad verdad se ocupa de aquellos costos contables o costos explícitos que representan un pago o el desembolso, que puede ser en dinero, en una empresa, en capital de trabajo. Utiliza mucho el concepto de costo histórico, por ejemplo, la depreciación, que es un costo de cómo se ha depreciado una maquinaria en el pasado para traerlo a un valor presente. Y en economía se incluyen los costos contables más los costos implícitos o costos de oportunidad que corresponden al costo alternativo de la empresa por utilizar algún factor de producción. Por lo tanto, por un lado, la contabilidad solamente considera los costos que son visibles o explícitos, pero la economía considera esos costos que son contables más los costos que son costos de oportunidad o costos implícitos que no siempre están de manera visible en una empresa. Por ejemplo, un empresario incurre en costos de producción, que en materias primas gasta 300.000, en sueldos y salarios gasta 500.000, y en la renta que paga a otras empresas por locales similares de arriendo gasta 200.000. Suponga que no paga arriendo y que es propietario. ¿A cuánto ascienden los costos totales de la empresa entonces? Vemos que los costos explícitos son 800.000, ¿verdad? Porque es la suma de los 500 más los 300 que son directos. Pero los costos implícitos o el costo de oportunidad son los 200.000, que es la renta que paga la renta que pagan otras empresas por locales similares. Entonces los costos totales son de 1.000.000, dado que la renta que pagan otras empresas por locales similares es un costo alternativo que pudiese tener eventualmente el empresario si es que incurre en esta cantidad de gasto. Entonces, ¿qué relación tiene el nivel de producción con los costos de una empresa? Primero, los costos en la producción es económicamente eficiente si minimiza el costo de oportunidad de los factores empleados en la producción o maximiza el nivel de producción. Entonces, la relación entre los costos y producción dependerá de las condiciones de la producción, de los rendimientos crecientes, decrecientes o constantes. Entonces, aquí tenemos que efectivamente los costos de la producción son relevantes, dado que lo ideal es maximizar el nivel de producción o disminuir los costos de oportunidad. ¿Qué costos son los que se emplean o se manejan en la producción? Están determinados por el valor de los factores utilizados por la empresa durante un mismo periodo. Dependen entonces del nivel de producción que se elija y hay funciones de costos a corto y largo plazo. Entonces, la función de producción depende del factor fijo, que es capital, y del factor variable, que es trabajo. El costo fijo entonces es igual a la renta por el capital, con R, que es el precio del capital, y R es la tasa de depreciación más el tipo de interés. Entonces tenemos el costo variable igual a salario de cada trabajador, que es igual al precio que se paga a un trabajador. Entonces tenemos como costo fijo, ¿verdad?, la tasa de depreciación por un lado más el tipo de interés, siempre por el capital ocupado, y por otro lado tenemos el costo variable, que es el salario del trabajador multiplicado por la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Entonces, a corto plazo, la función de producción está en función del factor fijo, que es de capital, y del factor variable, que es trabajo. Tenemos entonces aquí una función o un ejemplo de corto plazo con una función de costo total. Tenemos que la cantidad producida es de 0 a 10. Tenemos los costos totales, que son los que están reflejados en esta tabla, los costos fijos por otro lado y los costos variables. Por lo tanto, desde esta tabla podemos generar un gráfico que nos muestra cuál es la curva, ¿verdad?, de costo total, que no es otra cosa que el costo fijo más el costo variable. Aquí tenemos una gráfica del costo total. Entonces, la función de costos a corto plazo es igual al costo fijo más el costo variable. Esto se entiende que es igual al costo total a lo que habíamos anteriormente, depreciación e interés por capital, que es fijo, más el salario de los trabajadores por la cantidad de trabajadores.
donde el costo fijo no varía con la producción y el costo variable varía con la producción. Y a corto plazo, además, tenemos el concepto de costos medios, que son los costos por unidad de producción. La curva entonces del costo fijo más el costo variable, dividido en la cantidad. Esto igualamos entonces el costo medio más el costo medio variable, costo medio fijo más costo medio variable, y el costo medio variable entonces es el costo variable dividido en la cantidad, que sería igual a depreciación, interés por, perdón, salario por trabajadores dividido en la cantidad, lo cual nos da después que es el salario por 1 dividido en producto medio. Entonces, si el producto medio es máximo, el costo medio variable debe ser mínimo. El costo medio fijo, el costo medio variable con K constante. Tenemos entonces que el costo fijo finalmente puede ser igual a el capital por la depreciación y el interés, o por otro lado el costo medio total es igual al costo medio fijo más el costo medio variable. En el corto plazo, el costo marginal entonces es la variación de costos al producir una unidad adicional del producto. La curva de costo marginal tiene forma de U, ya lo decíamos. Discreto sería cuando el costo marginal es igual a la variación en el costo total dividido en la variación en la cantidad producida, que es igual a la variación del costo variable sobre cantidad producida, que finalmente es igual al salario por cantidad de trabajadores dividido en el producto marginal. Y si es continuo, entonces el costo marginal respecto de la derivada del costo fijo más el costo variable, o costo total, dividido en la derivada de la cantidad producida. Entonces, con K constante, el costo fijo es igual al costo total, que es igual al costo fijo más el costo variable. Aquí tenemos dos gráficas que nos muestran el costo total por un lado, el costo variable por el otro, y acá tenemos el costo medio total, costo medio variable y el costo marginal, que como veíamos anteriormente, efectivamente tiene forma de U. Dado que cuando aumentan los costos totales y variables, también de alguna manera aumentan los demás. Y la relación entre producción y costo a corto plazo, entonces, lo podemos ver en las etapas de producción que veíamos anteriormente, con el producto marginal, el producto medio. Tenemos entonces que podemos generar la relación entre los productos marginales y producto medio respecto de los costos en cantidad de trabajo. Vemos entonces que cuando el producto marginal es máximo, el costo marginal es mínimo. Entonces, la función de producción de una empresa viene dada por la siguiente expresión, para mirar un ejemplo, que es 10K elevado a un medio menos L elevado a un medio. A corto plazo se dispone de 9 unidades de capital, siendo el precio de los factores R igual a 8 y W igual a 5. A. Cumple la ley de rendimientos decrecientes en la función de producción. Y B. Obtener la función de costos de la empresa a corto plazo. Entonces la solución está dada por reemplazar los datos que tengamos, ¿verdad? Y podemos de esa forma generar la tabla de producto medio y producto marginal para luego generar las gráficas. Bien, preguntas, consultas, dudas hasta aquí.
Bien, ¿qué es lo importante respecto de esta unidad? Lo primero es que las funciones de tecnología de producción de la empresa es lo que marca cuánto es lo que la empresa puede producir, dado que por un lado tiene un capital que es constante, pero un factor productivo que es variable. Por lo tanto, respecto de las funciones que revisamos, podemos mirar cuánto es la cantidad que la empresa puede producir en 3 etapas distintas, en donde podemos ver que la producción total alcanza su máximo, pero las producciones marginales y producciones medias también son distintas. Además, es importante mirar cuáles son las estructuras de costo de una empresa a corto y largo plazo. Ya sabemos que manteniendo el capital constante a corto plazo, el costo principalmente va a estar dado por el factor variable, que es el factor de trabajo, y eso va a depender de cómo vamos a ir manteniendo los costos bajos para generar una mayor producción. Por lo tanto, desde esa figura, lo que vamos a ir revisando en las próximas clases es algunos ejercicios respecto de encontrar los costos en la empresa y ver cómo funcionan eh, con las producciones totales marginales y medias. Esto lo vamos a ir revisando durante las clases siguientes con algunos ejercicios y algunos trabajos que vamos a ir mirando en clase. Por otro lado, luego en la unidad 3.2 vamos a mirar cómo se comporta la oferta de una empresa, las condiciones de entrada, salida y cierre de una empresa a corto y largo plazo, que dependen principalmente de la cantidad que están produciendo y los costos que están ocupando, la función de oferta de mercado, los determinantes de la oferta de mercado y la elasticidad de precio de la oferta a corto y largo plazo. Con esto lo que vamos a tener es una mirada desde el consumidor, con todo lo que significa respecto de la demanda de los consumidores, y por otro lado una mirada del productor, con todo lo que significa o incluye la función de oferta. Con esto vamos a poder entrar luego en la unidad 4 a mirar cómo se comportan la oferta y la demanda en conjunto en un mercado de intercambio de bienes y servicios. Que ahí vamos a ir revisando también cuáles son las posibilidades que tiene un consumidor de comprar y las posibilidades que tiene un productor o vendedor de ofrecer sus productos, y cuáles son los equilibrios que se generan en el mercado respecto de la oferta y la demanda. Bien. ¿Preguntas, consultas hasta acá? Bien, chicos, ¿les parece que dejemos hasta aquí por hoy? Nos vemos el miércoles. Que tengan una buena semana. Profe, Dígame. en la PEP 2 igual entra esa materia que nos faltó de la unidad Sí, 2. sí, entra lo que faltó de la unidad 2. Efectivamente, lo más probable es que entre en ejercicios de elasticidad. Así que ahí vamos a tener que hacer un repaso en su minuto. Ya, profe, muchas gracias. Bien, jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Ya, profe.